12 reglas de Code. Las funciones más importantes de los SGBD quedan plasmadas en las 12 reglas de Code, que definen las necesidades de un sistema de gestión de bases de datos. Estas reglas fueron publicadas en 1985. Regla 0. Para que un sistema se denomine SGBD relacionales, este debe usar sus capacidades relacionales para gestionar la base de datos. Regla 1. La regla de la información. Toda la información debe ser representada unidireccionalmente y explícitamente a nivel lógico mediante valores en tablas. Regla 2. La regla del acceso garantizado. Todos los datos de una base de datos relacional se tienen que garantizar accesibles, ya que existe una combinación entre las tablas, el valor de la clave primaria y nombre de la columna. Regla 3. Tratamiento sistemático de los valores nulos. En esta regla, el SGBD tiene que tener la capacidad de manejar valores nulos. El SGBD reconocerá este valor como un valor distinto de cualquier otro. También sabrá aplicarle la lógica apropiada y este será un valor independiente del tipo de datos de la columna. Estos valores nulos pueden dar significado a la columna que los contiene. Por ejemplo, una persona sin teléfono tendrá valor nulo en el teléfono. Regla 4. Catálogo en línea relacional. El catálogo en línea relacional es el diccionario de datos. El diccionario de datos se debe de poder consultar usando las mismas técnicas que para los datos. Los metadatos, por tanto, se organizan también en tablas relacionales. Si select es la instrucción que consulta datos, también será la que consulta los metadatos. Regla comprensiva del lenguaje de datos, o más bien sublenguaje de datos completos. En un SGBD debe soportar varios lenguajes y varios modos de uso, pero debe de existir al menos un lenguaje en que las sentencias sean expresables mediante una sintaxis bien definida. Quiere decir que al menos tiene que existir un lenguaje capaz de hacer todas las funciones del SGBD. También no puede haber funciones fuera de ese lenguaje. Pueden haber otros lenguajes en el SGBD para hacer ciertas tareas, pero estas tareas también se deben poder hacer con el lenguaje completo. Regla de la actualización. Esta nos dice que todas las vistas que son teóricamente actualizables se pueden actualizar también por sistema. Se tendrá que poder ver de diferentes maneras cómo está distribuida la base de datos. Regla de alto nivel de inserción. Esta nos dice que todos los datos no solo se pueden recuperar de una base de datos, también se podrán realizar inserciones, actualizaciones y borrados sobre una o varias tablas al mismo tiempo. Regla de independencia física de los datos. Esta nos dice que todos los programas de aplicación y actividades del terminal permanecerán inalterados a nivel lógico, cualesquiera sean los cambios afectados tanto en la representación del almacenamiento como en los métodos del acceso. Regla 9. La regla de la independencia de datos lógica. Los cambios a nivel lógico no deben requerir un cambio a una solicitud basada en la estructura. Regla 10. La regla de la independencia de la distribución. Las limitaciones en la integridad se deben especificar por separado de los programas y se acelerarán en la base de datos. Regla 11. La regla de la independencia de la distribución. La distribución de las partes de datos debe ser invisible a los usuarios de la misma. Es decir, que el funcionamiento de las instrucciones no debe alterar la búsqueda en la base de datos independientemente, sea distributiva o no. Regla 12. La regla de la no subversión. Se debe impedir que la base de datos pueda cambiar su estructura relacional y su integridad.